Hola, bienvenidos. ¿Vas con Israel o vas con Palestina? Esta parece una pregunta obligada y cada vez más recurrente. Quizás se podría interpretar como un signo de cobardía el hecho de que la Iglesia no tome una postura abierta y militante y unitaria en este asunto. Pero puntualicemos antes ciertas cosas. ¿Qué consideras tú apoyar? Porque si bien es verdad que nosotros no podemos tener equidistancia como Iglesia, porque el manual de vida que nosotros tenemos es el libro donde se recoge la historia del pueblo judío, no hay por lo tanto equidistancia posible en el cristianismo entre el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, con todos sus defectos y todas sus virtudes, recogida en la Biblia y condenada expresamente tanto en su momento por los profetas como en su momento por Jesús, como directamente por Dios en muchas de las maldiciones que acarreó ese pueblo y mucho del recoger parte de su propio descarrío y de su propio pecado. Pero cuando se habla de los gentiles que sí hemos creído en Jesús como injertados en el olivo, no nos olvidemos que ese olivo se refiere al pueblo de Israel. Esto es algo que quizá puede parecer complejo, pero el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Y aquí es donde surge una pregunta. Ante esa pregunta tan tramposa de ¿no vale lo mismo la vida de un palestino a la vida de un judío? Evidentemente que una vida es una vida. El pueblo palestino no nació de la tierra, ni lo escupió un volcán, ni vino con una marea. Es evidente que Dios es creador también del pueblo palestino, de todo el pueblo árabe y de todo el pueblo musulmán, y no hay persona en la tierra que no haya salido directamente del diseño y del plan de Dios. Pero ante esa pregunta tramposa, yo te diría, si a ti te preguntan directamente, ¿valen lo mismo dos vidas? Te diría, ¿tú crees que vale lo mismo la vida de un hermano tuyo que de un vecino? Son dos vidas y por lo tanto valen igual, pero para ti no deben de valer igual. Por lo tanto, para nosotros el pueblo de Dios tampoco debe de significar lo mismo que significa el pueblo palestino. Pero dicho esto, hay que contextualizar un montón de cosas. Vuelvo a lo de antes. ¿Qué consideras apoyar? Porque si bien es verdad que nosotros debemos de ser Team Israel en todo momento, aun cuando vamos a pasar y estamos pasando quizá por las épocas más oscuras de antisemitismo que se recuerdan en mucho tiempo, porque el antisemitismo no ha nacido tampoco ahora. Ahora vemos que cualquier cantante en cualquier premio siempre va a haber una bandera pro-Palestina, y eso en cierto modo se puede entender por la crudeza de los actos, por la crudeza del momento, pero sí que es verdad que si alguien debe de estar del lado de Israel, no solo debe de ser Estados Unidos, Europa, la OTAN, etcétera, que cada vez están de alguna manera desligándose más del apoyo al pueblo de Israel. La Iglesia en todo momento debe de ser Team Israel. Eso no hay equidistancia posible y no tiene discusión desde el punto de vista bíblico. Pero, ¿qué significa apoyar y qué no significa apoyar? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Porque el hecho de que nosotros podamos tener una voz crítica con el momento actual de Israel, que en concreto en el momento actual tiene el gobierno más ultranacionalista, más radical y más errado de los últimos muchos años, porque Israel ha sido un compendio de errores y aciertos, y te diría más errores que aciertos, como el resto de la humanidad, por otra parte. Lo que pasa con el pueblo de Israel es que en el libro donde se recoge su historia, la Biblia no es una exaltación del pueblo judío. De hecho, es muy exhaustiva, recogiendo todos sus errores, todos sus aciertos, las veces que dejaron de lado a lo que era su Dios. Gente como Pérez Reverte dijo que cualquiera que piense que esto es una historia de buenos contra malos está totalmente equivocado. Yo pienso igual. Esto no es una historia de buenos contra malos, por mucho que vuelva a decir que el pueblo de Israel es nuestro pueblo, son nuestros hermanos. Nosotros a través de la fe nos hemos hecho hermanos del pueblo de Israel, y de la misma manera que un padre no desecharía a un hijo por estar equivocado, el pueblo de Israel con todos sus errores sigue siendo el pueblo de Dios, y Dios no ha desechado a su pueblo, a los que vienen siendo los descendientes de Abraham, los herederos de la promesa. Ahora bien, atendiendo a los datos, se dice que solo un 2% de la población de Israel es cristiana, es creyente. El resto practica las tradiciones judías. Se podría decir, para entenderlo fácilmente, que estos son
judíos no mesiánicos, que siguen esperando un Mesías, que siguen esperando ese Mesías político que quizá en su momento pensaron que era Ariel Sharon, o ahora piensan que es Netanyahu, y buscan a alguien que los libere del yugo del opresor, que en su momento fue el pueblo romano, y que ahora serían todos los que están en contra del proyecto de expansión y de desarrollo como pueblo que tiene Israel. Esto genera una realidad muy particular, porque solo de una manera espiritual se puede entender esto. Solo entendiendo cuál es la trastienda del pueblo de Israel, un pueblo nómada hasta bien entrado el siglo XX, fue un pueblo errado, un pueblo sin tierra. También es necesario contextualizar que el mismo sitio donde ahora se encuentra Israel es un invento prácticamente de la OTAN, con mucho consenso mundial, porque intentaron que no volviera a pasar algo parecido a lo que pudo pasar en la Segunda Guerra Mundial, donde en su momento los nazis planearon el exterminio de todo el pueblo judío. Y buscando que eso no se volviera a repetir, prácticamente nació la OTAN, nació la ONU, y eso sería bueno también entenderlo, porque es curioso cómo ahora esos parecen uno de los 7 jinetes del apocalipsis, la OTAN. Ni antes eran tan buenos, ni ahora son tan malos. Sencillamente en su momento fueron un instrumento escogido por Dios para cumplir una profecía, que era que el pueblo de Israel volviera a tener una tierra, y ahora es un grupo de humanos que actúan como humanos. Ni antes eran tan buenos, vuelvo a decir, ni ahora son tan malos. Este tema es un tema muy complejo y es necesario contextualizarlo bien. Pero lo que decía es que, si bien ese pueblo es nuestro pueblo, nosotros no podemos ignorar que es un pueblo que ahora mismo está totalmente errado. Y si bien en su momento los profetas, y después expresamente Jesús en versículos tan claros como Mateo 23:37, cuando a las puertas de Israel dijo aquello de Jerusalén que mata a los profetas. Pongo aquí el versículo. En su momento también lo hicieron los profetas, con amonestaciones tan claras como la de Segunda de Reyes 17, del 13 al 15. El mismo Jesús dijo que su reino no era de este mundo, no podemos ignorarlo. Pero yo creo que se saca de contexto una verdad que realmente es bíblica, cuando en Génesis 12:2 existe esa profecía en la que dice: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y esa realidad, aunque parece que ahora mismo es un mundo sin Dios, la conocen. Y por eso de ese trato de favor que parece que el mundo no entiende, y esa singularidad que se le da a Israel. Se habla en estos días de que una barbarie como esta no se le hubiera consentido a ningún otro pueblo. Y quizás es verdad, pero quizás también es bueno poner en contexto las amenazas directas que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir hasta prácticamente ayer. Está claro que el pueblo de Israel ha emprendido su venganza, y aquí es donde nosotros podemos marcar una distancia clara, porque si bien es verdad que si sacamos a Dios de la ecuación es muy entendible que un pueblo ponga pie en pared para dejar de estar permanentemente amenazado por todos los pueblos de su entorno. Un pueblo en el que incluso como civilización, ya sacando, vuelvo a decir otra vez, a Dios de la ecuación, pero para verlo en un contexto, si como civilización pretendemos equiparar lo que pudiera haber en Afganistán, Líbano, Siria y todo este tipo de pueblos, intentar equipararlo con una democracia como la israelí, para que nos entendamos, Israel tiene una democracia como pudiera ser una democracia europea, en la que cuando se produjo esa matanza, se produjo en medio de un concierto con banderas gay, con gente más vestida, menos vestida, en un concierto normal, secular, porque la vida secular sí se permite en Israel. Habría que preguntarse a todos esos progresistas que tan abiertamente se ponen del lado de los dos estados, del Estado palestino, del reconocimiento del Estado palestino, si esos mismos pueblos desearían tener ese Estado conviviendo con Israel. Aquí fallan muchos elementos de cálculo y mucho análisis, porque tú no puedes proponer a dos personas convivir que no quieren convivir. Los que conocen bien la realidad de Israel saben que allí hay palestinos trabajando, que allí hay libertad de culto, que allí hay mezquitas, y que, aunque sí que es verdad que en el momento actual, vuelvo a decir, es el momento más nacionalista, más radical y más extremo, y cuanto más extremo es el político, más se está llegando, con un presidente asediado por la corrupción, como todos estos que se enarbolan de la bandera de la religión. Muy curioso esa relación, como en cuanto tienen problemas se enarbolan de que Dios está conmigo.
pudiera ser un poco como ese calamar que cuando se siente amenazado suelta tinta. Y el gobierno de Netanyahu ahora mismo está formado por nacionalistas, ultranacionalistas y gente con condenas incluso expresas por actos de terrorismo, de racismo, de xenofobia. Los aliados de Netanyahu actuales son el partido de sionismo religioso y el poder judío, que tiene como líder a alguien llamado Ben Gvir, presidente de Seguridad Nacional, que tiene condenas expresas por actos xenófobos, racistas. Ellos consideran, como también consideran sus enemigos musulmanes, que todo aquel que no practica su religión es el enemigo a batir, y por lo tanto sobra en sus calles, sobra en sus pueblos, sobra en sus barrios. Con ese tipo de gentes con la que Netanyahu ha decidido gobernar. Por lo tanto, el apoyo cristiano a ese tipo de movimientos no son los nuestros, aunque sí son los nuestros, como decía antes, pero son los nuestros, pero no debemos apoyarlos. Y aquí es donde la pregunta se responde por sí sola. ¿Debemos apoyar a Israel en todo lo que haga? Nosotros estamos con Israel, pero condenamos y debemos de condenar, como en su momento hicieron los profetas y en su momento hizo Jesús. Si nosotros nos consideramos ahora la voz de Dios en la tierra, la voz del que habla por el oprimido, y a la vista de las atrocidades extremas, de la muerte de niños, es verdad que también, si tú conoces algo por encima, vuelvo a decir que este es un tema súper complejo, sí que es verdad que los que hacen trincheras humanas está más que demostrado que son ellos mismos los que ponen sus arsenales militares debajo de hospitales y demás. Pero el hecho es que Israel, que ya se ha liado la kipá a la cabeza, ya ha decidido ir para adelante con lo que sea, y eso de ninguna manera podemos apoyarlo como pueblo cristiano. Debemos de condenar las atrocidades del pueblo de Israel sin ningún tipo de pudor, como viene registrado en la Biblia, y ya hemos visto unos versículos y hay centenares en la misma dirección. No tenemos que tener ningún rubor en condenar la deriva que ha tomado el pueblo de Israel. Si nos vamos a la Biblia, vemos como en Génesis 21, 14 retrata como Dios tuvo misericordia de Ismael. Aunque Dios escogió el linaje de Abraham por medio de Isaac para escoger a su pueblo, no significa que Dios no vaya a tener misericordia del pueblo de Ismael, al que dijo que sería una gran nación en la tierra, y podemos verlo en este versículo. Dios es el mismo Dios que cuando Caín mató a Abel le puso una marca en la que expresamente se condenaba que nadie pudiera atacarlo. Entonces, el confundir o el mezclar a Dios con una venganza humana que supuestamente traiga una paz a la tierra, ignoramos al Dios del Nuevo Testamento, que dijo: ora por tus enemigos y bendice al que te maldice. Por lo tanto, sí, por supuesto que condenamos la venganza, palabra usada por ellos mismos, aunque se deba entender la legitimidad de un pueblo, que también es nuestro pueblo, permanentemente atacado y señalado en medio de Oriente Medio, siendo también, si lo entendemos desde la parte política, lo más parecido a una democracia plena, donde llevar minifalda, ser homosexual o ir a un concierto de música no religiosa no es delito. Eso, aunque nos parezca contradictorio, es una parte del legado a la humanidad del cristianismo. El que haya sociedades libres y prósperas porque entienden la libertad de cada individuo, aunque ésta no coincida 100% con nuestros valores. No perdamos, por lo tanto, esos valores ni nos volvamos nosotros mismos en un intento de ganar un partido en aquellos que aplastan al enemigo si éste no piensa como pienso yo. Ahí perderíamos nuestra esencia, y al que le parezca que también acabaríamos perdiendo el partido, recordar, como ya dije antes, que seguimos a un maestro que ya nos avisó de que su reino no es de este mundo. Así que nosotros ya tenemos el partido perdido en ese aspecto, en teoría. O ganado, según se mire. Digamos que nosotros tenemos otros objetivos, o deberíamos de tenerlos. Espero haber podido aportar algo de luz. Este tema necesitaría de mucho análisis, de mucha historia, para entender todo lo que hay detrás de estos movimientos. Y sí que es verdad que vuelvo a lo de antes y vuelvo a lo inicial. Liberémonos de la ansiedad o del pudor que pudiera tener que nosotros no podamos condenar acciones puntuales del pueblo de Israel. Eso no nos convierte en antisemitas. Nosotros somos del pueblo de Israel, entendido de una manera que trasciende el mundo que podemos ver, pero la autocrítica con nosotros mismos y con nuestro pueblo
puede hacer que realmente no dejemos de ser una luz en este mundo que puede llegar a no entender cómo, diciéndonos ser de un Dios, manifestemos prácticamente todo lo contrario. Sin más, me despido y espero haberte sido de ayuda. Coméntame tus impresiones. Lo típico que se suele decir, suscríbete, dale a la campanita y coméntame. Esto me ayuda a mí también para ver si está llegando, si no está llegando. Que esto vuelvo a decir y me contextualizo bien, que esto yo lo hago sobre todo para mí, para sentarme en qué es lo que pienso. La verdad está en la Biblia y ahí hay un manantial en el que cada vez que miras más verdad puedes ver. Realmente te das cuenta que el antídoto para esto, como para cualquier otra cosa, sería que la humanidad pusiera en práctica los valores que sí están en la Biblia y que parece que no queremos entender ya ni el mismo pueblo cristiano. Sin más, me despido y nada, hasta el próximo vídeo.